Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Pues bienvenidos nuevamente a esta segunda semana de Bienestar Comunitario y Salud Mental que organiza la UAM. En esta ocasión, con la charla que tendremos el día de hoy sobre trastornos de sueño, en donde tengo el gusto de presentar a la doctora Yoali Arana. En un momento leeré una breve semblanza curricular. Vamos a hablar del sueño en general, pero particularmente del insomnio, que es una de las consecuencias que muchas personas hemos experimentado con motivo de la pandemia o del confinamiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué factores intervienen si estamos experimentando insomnio. Insisto, vamos a hablar del sueño en general también. La doctora Yoali Arana es doctora en ciencias biológicas con maestría en medicina y fisiología del sueño. Es egresada de la carrera de Psicología Fisiológica y certificada como especialista en sueño por el European Sleep Research Society y la Federación Latinoamericana de Asociaciones del Sueño. Está adscrita además a la Clínica del Sueño del Centro Médico ABC. Además es encargada de la Clínica del Sueño de la UAM y responsable del área clínica del Centro de Sueño y Neurociencias. Doctora, muchísimas gracias. Bienvenida. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Saludo a todos con mucho gusto y agradezco a los organizadores de este evento por la invitación. Yo encantada de hablar del sueño, que por supuesto es pues mi línea de investigación y de enseñanza principal, además de asistencia. Y bueno, pues además en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, hablar de sueño y particularmente hablar de insomnio me parece que es muy relevante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de qué es el insomnio, cómo identificamos si tenemos insomnio y de manera muy particular vamos a hablar de cómo podemos evitar el insomnio. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, la doctora Margarita lo estará leyendo en diferentes momentos a lo largo de esta charla y con todo gusto pueden interrumpir para cualquier comentario o cualquier duda que tengan. Y bueno, pues el objetivo de esta plática un poquito es cómo reconocer cuando estamos durmiendo de manera inadecuada, cuando a lo mejor ya las estrategias que puedo yo hacer en mi casa solo son insuficientes y entonces tengo que buscar ayuda de algún profesional. Y finalmente, bueno, cómo podemos tratar o evitar tener recaídas de insomnio. Y en este sentido, bueno, quisiera simplemente describir qué es el insomnio. El insomnio es una dificultad que se va a presentar de manera repetida, tanto para quedarnos dormidos, pero también para mantener el sueño. Es decir, podemos tener despertares a lo largo de la noche. Esta incapacidad se va a presentar a pesar de que tenemos el espacio y la oportunidad para quedarnos dormidos, y vamos a tener consecuencias diurnas por no poder estar durmiendo adecuadamente. Esta última parte es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque hay personas que con dormir pocas horas, ¿no? 4, 5 horas, se sienten perfectamente funcionales durante el día. Y bueno, pues si escuchan frecuentemente que hay que dormir 8 horas porque de lo contrario tienes insomnio, pues estas personas podrían creer que tienen un problema de sueño cuando realmente no lo tienen. Simplemente son cortos dormidores. Entonces, si duermen poquitas horas, pero están perfectamente funcionales en el día, no tienen sueño, no están irritables, no tienen problemas de atención, memoria, etcétera, bueno, pues probablemente su cuerpo simplemente requiera esta cantidad de horas de sueño y no más. Por eso hay que estar muy al pendiente de cómo nos sentimos en el día. Si tenemos, por ejemplo, fatiga o algún malestar general, problemas de atención y memoria, que son las primeras funciones que se afectan cuando no hemos dormido bien. Probablemente estamos menos productivos, cometemos errores, olvidamos pequeñas cosas. También podemos estar con un mal funcionamiento a nivel laboral y rendimiento escolar. Alteraciones en el estado de ánimo. Es muy fácil que si no duermo bien, a la mañana siguiente esté irritable, intolerante, me desespere con facilidad, con bajo control de impulsos. Voy a tener en algunos casos sueño, ¿no? Somnolencia diurna, disminución en la motivación, en la energía. Voy a cometer muchos errores, ¿no? Sobre todo, pues, errores pequeños, por ejemplo, al manejar, al realizar actividades
laborales o académicas. También muchos pacientes experimentan síntomas gastrointestinales o dolores de cabeza. Y bueno, otro dato importante es que constantemente estemos preocupados por la manera en la que estamos durmiendo. ¿Cuándo se convierte esto en un problema? Si tenemos una noche de mal sueño, ¿ya es necesario buscar ayuda o no necesariamente? Bueno, el insomnio se convierte realmente en un problema cuando se presenta al menos 3 noches a la semana. Entonces, de las 7 noches de una semana, al menos tenemos dificultad para dormir o despertares frecuentes durante 3 noches de esta semana. Y consideramos que es un problema agudo cuando dura más de 2 semanas, pero menos de 3 meses. Entonces, si ustedes han dormido mal y a lo mejor llevan una semana durmiendo mal, pues probablemente desaparezca el insomnio. Probablemente se está presentando alguna preocupación, algún evento que nos genera estrés o ansiedad. Y una vez que superemos o nos adaptemos a ese cambio, volveremos a dormir bien. Pero si ya lleva más de 2 semanas, ya podríamos empezar a considerarlo como un insomnio agudo y menos de 3 meses. Hablamos de un insomnio crónico cuando se presenta por más de 3 meses y con esta misma condición de al menos 3 noches a la semana. Existen personas que somos más vulnerables a desarrollar insomnio. De entrada, por ejemplo, a más edad es más el riesgo de desarrollar insomnio, aunque durante la pandemia, tanto en México como en otros países que se estudió, se describió un fenómeno muy interesante. El grupo de personas con mayor índice de insomnio eran jóvenes de entre 30 y 40 años. Entonces, salvo la pandemia, de manera general, a mayor edad, mayor riesgo a desarrollar insomnio. También es mucho más frecuente en las mujeres, se asocia también al estado civil, ¿no? Aquellos que están divorciados, viudos o separados también tienden a tener más insomnio y a problemas económicos. Otros factores que están asociados a desarrollar insomnio son factores genéticos. Si tengo un familiar de primer grado con insomnio, yo tengo más riesgo a desarrollarlo por la carga genética. Por supuesto, si tenemos alguna enfermedad médica, tanto médica como psiquiátrica en particular. Por ejemplo, alguna enfermedad neurodegenerativa, alguna enfermedad neurológica como epilepsia, o algún problema psiquiátrico como depresión, ansiedad, somos más vulnerables a desarrollar insomnio, y también si utilizamos alguna sustancia de abuso. ¿Qué va a generar que mi insomnio sea más grave o que tenga un impacto más negativo en la calidad de mi vida? Bueno, pues tener síntomas tanto diurnos como nocturnos, ¿no? Tener una gran cantidad de síntomas. En la noche, pues ansiedad por no poder dormir, irritabilidad porque no puedo dormir, frustración, enojo, que me levante muchas veces. Y durante el día, pues estos síntomas de los que ya hablábamos. Por supuesto, también es un indicador de gravedad la duración del trastorno. De hecho, mientras más dura el trastorno, el paciente tarda un poco más en responder a los tratamientos. Sin embargo, aunque lleven años sin dormir, podemos rescatarlos y podemos controlar ese insomnio. Sin embargo, por supuesto, es más fácil cuando el tiempo es más cortito. También el número de despertares y la duración de estos, pues también es un indicador de gravedad. Ahora, aquí quiero hacer un punto asociándolo un poco con la pandemia, porque si de por sí el insomnio era un trastorno muy frecuente, tiene un problema en su manera de dormir y con diagnósticos y síntomas diurnos, hasta el 5% de la población llega a tener datos de insomnio. Y bueno, recordemos que la OMS considera un problema de salud público cuando se observa en al menos el 5% de la población. Sin embargo, durante la pandemia, esto se exacerbó de manera escandalosa. Diferentes países han descrito que se presenta hasta en el 40% de la población. Algunos otros países lo hemos encontrado hasta en el 60 y 70%. De manera muy particular, un estudio que realizamos nosotros en México, donde evaluamos queja de insomnio y muchos otros síntomas como hábitos de sueño y otros síntomas asociados, encontramos que en el 70% de la población referían insomnio. Y este era más frecuente en mujeres
y también era más frecuente en esta edad que les comento, entre 30 y 40 años. Esto al inicio de la pandemia. Este primer análisis se realizó en los meses de marzo, abril y mayo del año pasado, es decir, cuando apenas comenzaba el aislamiento social. Y curiosamente, en una segunda valoración que se realizó este año, más o menos en los mismos meses, cambiaba un poco la tendencia del insomnio y en esta ocasión ya no había diferencia por género, cuando al principio las mujeres éramos las más afectadas. Y bueno, pues esto es importante saberlo porque se viene un gran problema relacionado con el sueño después de la pandemia, durante y después de la pandemia. ¿Por qué? Por el incremento de casos con insomnio, pero bueno, también porque es fundamental dormir adecuadamente para tener un sistema inmunológico fortalecido y que realmente podamos estar, pues, lo mejor protegidos ante esta pandemia. Además del insomnio en adultos, también se ha descrito un aumento en insomnio tanto en niños como en adolescentes, que llega hasta el 26%. Esto en otros países, en México no se ha reportado. También se ha reportado un aumento en pesadillas, aumento en pacientes con apnea obstructiva de sueño, estos pacientes que dejan de respirar y que roncan, y probablemente esto se deba a que hay un aumento en el índice de masa corporal de la población. Sabemos que los pacientes con apnea de sueño tienden a tener un aumento en peso y esto genera una obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, durante esta pandemia, la población ha subido significativamente de peso y esto puede estar asociado al aumento de apnea obstructiva y de ronquido. También se ha descrito trastornos del ritmo circadiano, es decir, pacientes que sí duermen suficiente tiempo, pero duermen en un horario completamente diferente, bizarro, disfuncional socialmente. Por ejemplo, pues que se duerma a las 4 o 5 de la mañana. También, bueno, en algunos sectores de la población, sobre todo estudiantes jóvenes de preparatoria, secundaria, se ha descrito un aumento del tiempo total de sueño, ¿no? Pareciera que la falta de necesidad de levantarse temprano, tomarse un baño y luego trasladarse en esta ciudad tan grande, pues está impactando en el aumento del tiempo total de sueño en esta población en particular. Y también se ha descrito un jet lag social, es decir, que tenemos horarios muy diferentes entre semana respecto al fin de semana. ¿Por qué estamos durmiendo tan mal durante esta pandemia? Bueno, existen muchas razones. Si a alguno de ustedes les pasa, créanme que es algo perfectamente estudiado y muy común en este momento. Hay muchas razones por las cuales podemos estar durmiendo mal. De entrada, se ha descrito un aumento en los índices de ansiedad y sabemos que cuando tenemos ansiedad también vamos a tener dificultad para quedarnos dormidos. Este aumento de ansiedad en algunas poblaciones subió del 6.3 hasta el 50.9%. También se ha descrito un aumento muy significativo en pacientes con trastorno por estrés postraumático, del 7% al 53%. Otros tipos de trastornos por estrés, hasta el 81% de la población. Depresión, que sabemos que los pacientes con depresión, uno de los síntomas diagnósticos inclusive, es insomnio, un insomnio muy particular donde los pacientes se despiertan en la madrugada y ya no pueden volver a dormir. Bueno, pues la depresión ha aumentado y con ello pues también el riesgo de desarrollar insomnio. Adicionalmente, otra de las razones por las cuales aumentó el insomnio en la población es el cambio de hábitos una vez que comenzamos con el aislamiento social. No teníamos horarios para acostarnos, levantarnos, hacer ejercicio, tomar nuestros alimentos y todas estas conductas también ayudan a sincronizar nuestros ritmos biológicos, incluyendo el del sueño y de la vigilia. Entonces, no tener horarios en nuestras actividades contribuyó a desarrollar insomnio. La falta de ejercicio, en algunos estudios han demostrado como una disminución en el ejercicio que realizaban las personas. La estimulación luminosa, ya lo vamos a ver más adelante, el por qué pasa esto, pero pues pasamos de estar frente a la televisión o a la computadora 2-3 horas en promedio a estar 10 horas al día, ¿no? Y entonces esta estimulación luminosa también afecta a nuestros ritmos biológicos. Nuestra alimentación, como ya les mencionaba, el uso del alcohol que aumentó durante esta pandemia y también hay un estudio que demuestra que pacientes recuperados con COVID probablemente como secuela del proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central están teniendo como secuela insomnio.
aumento del índice de masa corporal y el aislamiento, aumento en la manera de dormir. Bien, ¿cómo hacemos un diagnóstico de insomnio? Generalmente el diagnóstico es clínico, es decir, muy rara vez vamos a requerir hacer algún estudio para confirmar el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico lo podemos hacer en una consulta, en una primer consulta con nuestro paciente. Tenemos que hacer una evaluación muy completa, tanto médica como de hábitos. Le preguntamos al paciente a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué hace cuando no puede dormir. En fin, hacemos una historia clínica muy completa que nos va a ayudar a determinar el origen del trastorno y cómo podemos ayudar a nuestro paciente. Pero también tenemos que descartar que esté presente algún otro trastorno que esté generando el insomnio, porque de ser así, pues hay que atender el trastorno primario, aunque también podemos apoyarle con terapia conductual para corregir el insomnio. Y específicamente quiero hacer aquí una paréntesis en otros trastornos de sueño. ¿Por qué? Porque hay trastornos, por ejemplo, de movimiento, aquellos pacientes que tienen piernas inquietas, que es un trastorno en donde el paciente por la tarde, noche, comienza a sentir mucha ansiedad en sus piernas y esta ansiedad les obliga a estarlas moviendo y una vez que se duermen continúan con algunos pequeños movimientos de sus piernas, como pequeñas pataditas. Este segundo trastorno ya se le llama trastorno de movimientos periódicos de las extremidades. Bueno, pues la queja de estos pacientes va a ser insomnio. Entonces hay que hacer una buena evaluación para descartar otros trastornos de sueño. Inclusive pacientes con ronquido y apnea que tienen muchos despertares a lo largo de la noche por falta de oxigenación pueden reportar que no están durmiendo bien y tener una sensación de insomnio. Entonces vale mucho la pena hacer una buena historia clínica para descartar o identificar el origen del trastorno. Ahora bien, una vez que hemos hecho un diagnóstico y confirmamos que el insomnio es primario, es decir, que no se trata de un síntoma de algún otro trastorno de sueño, pues el tratamiento de primera elección es un tratamiento cognitivo-conductual para insomnio. Aquí quiero resaltar que el tratamiento a nivel mundial de primera elección no es un tratamiento farmacológico. Entonces, si alguno de ustedes que nos escucha está tomando fármacos para inducir el sueño, sobre todo por tiempos prolongados, es importante que sepan, y lo vamos a ver más adelante, que no es la mejor alternativa porque los inductores de sueño, la gran mayoría van a generar tolerancia y van a generar que sí me duerma, pero en un sueño muy superficial. Entonces, de cualquier modo, no voy a descansar y voy a tener consecuencias por el uso crónico de estos medicamentos. El tratamiento de primera elección es un tratamiento conductual que probablemente podamos ayudarnos de un fármaco, pero por un tiempo muy cortito. Si alguno de ustedes médico, ¿cuánto tiempo se los está dando? ¿Y qué va a pasar cuando se lo retiren? Porque si solamente les dan un tratamiento farmacológico, hasta el 80% de los pacientes en el momento en que se lo retiren van a tener una recaída. Lo ideal es iniciar con una terapia cognitivo-conductual y ayudarnos, de ser necesario, con un fármaco que planeemos quitar en menos de 6 semanas. Entonces, bien, ¿a qué me refiero con un tratamiento cognitivo-conductual para insomnio? Bueno, pues es una terapia, varias técnicas que incluyen tanto trabajar con la parte cognitiva del paciente, que en este caso hablaríamos específicamente de psicoeducación, técnicas de relajación y la terapia cognitiva, como la parte conductual, que son identificar todos los malos hábitos que están generando que yo no duerma bien, modificarlos y agregar algunas técnicas conductuales muy puntuales que me van a ayudar a resolver mi problema de sueño. Es importante en este punto comentar que el origen del insomnio es multifactorial. Se puede deber a diferentes factores y muchos de ellos son factores emocionales, factores psicológicos, factores físicos, un condicionamiento a estar despierto en cama, ansiedad anticipatoria a no poder dormir. Entonces, el tratamiento de la misma manera tiene que ser multifactorial. Tenemos que atacar todos estos factores. Y de ahí que el tratamiento es muy complejo y lo que sigue de la charla me voy a enfocar a explicarles cómo vamos a abordar este trastorno. Bueno, la parte de psicoeducación, nosotros tenemos que darle una sesión de psicoeducación a nuestro paciente para que el paciente entienda muchas de las funciones del sueño y cómo se presenta el sueño,
sobre todo para que cuando comencemos con las técnicas conductuales, el paciente sepa perfectamente por qué le estamos pidiendo que haga cada uno de estos cambios. Los estudios han demostrado que cuando hacemos psicoeducación, el paciente se apega más al tratamiento que si simplemente le indicamos dejar de hacer algunas cosas. Y bueno, pues específicamente en cuanto a la psicoeducación, tenemos que hablar de para qué sirve el sueño. Es importante que todos sepamos que el sueño es necesario para la conservación y ahorro de energía. Eso pues todos lo sabemos, ¿no? Si no dormimos bien, al siguiente día me siento muy cansado. El cuerpo se recupera durante el sueño. Otro punto importante, bueno, pues durante el sueño vamos a restaurar sistemas neuronales y es por eso que a diferentes edades vamos a dormir diferente. Cuando tenemos un aumento en la sinaptogénesis y en la neurogénesis, es decir, que hay necesidad de un mayor número de neuronas y de conexiones neuronales, como en los primeros meses de vida, hasta los 3 años, de hecho, muy particular que está relacionada con el neurodesarrollo, está mucho más presente. Y este va disminuyendo con la edad cuando estas necesidades van disminuyendo también. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que el sueño nos va a ayudar a consolidar la memoria. Hay una gran cantidad de experimentos que han demostrado que si no dormimos adecuadamente, no vamos a poder mantener la información que aprendimos durante el día en una memoria a mediano o a largo plazo. Esto se ha descrito en estudios básicos con animales y en estudios con Parece que tenemos un problemita con el internet de la doctora Joali. Vamos a esperar un poco a ver si se restaura su sesión. Sí, efectivamente tuvimos un pequeño problema técnico con la doctora Joali, pero yo les quiero invitar a retomar 2 cosas. Ah, ya está aquí. Ya, bienvenida, doctora, de nuevo. El micro, doctora, por favor. Listo, perdón, ya estamos. Entonces, bueno, les comentaba que todas nuestras funciones ejecutivas, ¿no? Resolución de problemas, lógica matemática, creatividad, ¿no? Nuestros tiempos de reacción, todo esto se van a ver afectados cuando no hemos dormido adecuadamente. Finalmente, bueno, hay muchísimas funciones más del sueño, pero pues comento estas que me parecen muy relevantes. Se refuerza, se reestructura el sistema inmunológico. También sabemos que si no dormimos adecuadamente, vamos a tender a enfermarnos con mayor facilidad, vamos a tener un sistema inmunológico deprimido. De hecho, hay estudios muy puntuales con vacunas que han demostrado que si no duermo el tiempo suficiente unos días antes de vacunarme y unos días después, mi cuerpo no va a ser capaz de desarrollar los anticuerpos necesarios para estar verdaderamente protegidos de la enfermedad de la que me hayan vacunado. Esto se ha demostrado con la influenza y con la hepatitis. Entonces, aquí pues abro un paréntesis rápidamente. Todos aquellos que todavía no se vacunan de COVID, pues hay que dormir bien al menos 3 días antes y 3 días después de la vacuna para tener suficientes anticuerpos. Y bueno, pues de aquí que es fundamental dormir adecuadamente. Parte de la psicoeducación con el paciente, pues también les hablamos cómo dormimos. Los humanos dormimos en diferentes etapas de sueño. Entonces, vamos a dormir en sueño ligero, sueño de ondas lentas y sueño MOR. Y cada una de estas etapas de sueño tiene funciones diferentes y todas son importantes. El sueño de ondas lentas es donde más descansamos, donde realmente sentimos un descanso físico. Algunos trastornos de sueño hacen que el paciente sí duerma, pero
le reduce el sueño de ondas lentas. Duerme mucho tiempo en sueño ligero y poco tiempo en sueño de ondas lentas, lo cual va a generar que durante el día esté cansado, irritable, se quede dormido con facilidad, como si no hubiera dormido suficiente tiempo. El sueño MOR en particular está más relacionado con toda la parte cognitiva y toda la parte de aprendizaje y de memoria. Y el sueño ligero está muy relacionado con liberación de hormonas también, aunque también se liberan en las otras etapas de sueño. Por ejemplo, la hormona de crecimiento se libera en la primera etapa de sueño de ondas lentas de la noche. Hay algunas hormonas sexuales que se liberan durante el sueño MOR. Entonces, cada etapa de sueño es particular y tiene funciones diferentes. Y tenemos que dormir una proporción muy determinada de acuerdo a nuestra edad en cada etapa de sueño. Y si esta arquitectura de sueño, que es como le conocemos, se modifica, entonces vamos a tener deterioros durante el día. También es importante conocer un poco de filogenia del sueño, que se refiere a el sueño va cambiando a lo largo de la vida. Las necesidades, la forma en la que dormimos y el tiempo en el que dormimos, pues se va modificando a lo largo de la vida y esto es perfectamente normal. Es importante también platicarles que tenemos un reloj biológico, es el núcleo supraquiasmático. Este reloj biológico se encuentra en el cerebro e identifica los niveles de luz en el ambiente y nos ayudan a sincronizar nuestros ritmos biológicos. Estoy leyendo en el chat que hay una pregunta. Nos pregunta Alejandra Aguilar si el insomnio como tal es un trastorno. Sí, Alejandra. El insomnio puede ser un trastorno primario, ¿no? Cuando no se debe a ningún otro trastorno médico, entonces nosotros lo llamamos exactamente así, insomnio primario, y también puede ser un insomnio secundario. Y entonces puede ser insomnio secundario a depresión, a ansiedad o algún otro problema médico psiquiátrico, pero efectivamente el insomnio es un trastorno. Nos pregunta también Claudia. Doctora, ¿quiere que yo lea las preguntas? ¿Las quiere leer usted? Como usted guste, doctora, yo estoy aquí para asistirla. Claudia Flores nos dice, ¿por qué hay veces que aunque duermas muchas horas, al despertar sientes que no descansaste? Claro, mira Claudia, esto puede ser por dos factores. Uno puede ser que tu arquitectura del sueño esté alterada, es decir, hay pacientes que duermen 9 o hasta más horas y al despertar se sienten tan cansados como cuando se acostaron o más. Y esto se debe a que están durmiendo mucho tiempo en sueño ligero y no pueden entrar a etapas más profundas de sueño. Esto es ya cuando hablamos de que tienen un trastorno de sueño. Esto se ve mucho, por ejemplo, en pacientes que roncan y que dejan de respirar mientras están dormidos, porque el cerebro constantemente se la pasa activándose como respuesta de que bajan los niveles de oxígeno en sangre, las desaturaciones de oxígeno. Pero también puede ser, ¿no? Dependiendo pues de tus características, de tu edad, que si tú normalmente te despiertas a una hora y un día decides apagar el despertador o ya saben, ¿no? Ponerle vuelve a sonar en 20 minutos, a veces cuando hacemos esto nos despertamos 20 minutos después y decimos, ¿cómo puede ser? Hace 20 minutos estaba más fresca que ahorita. Bueno, eso se debe a que nuestro cerebro ve un ritmo y entonces nuestro cerebro se acostumbra perfectamente a despertar más o menos a una hora y para que esto suceda desde más o menos 40 minutos, media hora antes, comienza a trabajar de una manera muy particular para que tú te puedas despertar. Entonces, inhibe la liberación de melatonina, que es una neurohormona, que hablaremos de ella, y activa algunos núcleos promotores de la vigilia, para que cuando suene el despertador tú estés perfectamente despierta. Pero si hacemos esto de 15 minutos más, entonces el cerebro lo que va a suceder es que va a volver a entrar a sueño y si llega a entrar a sueño de ondas lentas, es cuando ya nos va a ir muy mal, porque vamos a despertar completamente desorientados, cansados y pues con mucho más sueño porque nuestro cerebro ya no va a estar despertando de sueño ligero, sino de sueño de ondas lentas. ¿De acuerdo? Doctora, en este sentido yo tengo una duda que quisiera plasmar. En el inicio de la charla yo entendí que el insomnio no está propiamente determinado por las horas o la cantidad de horas que yo duerma, sino más bien entonces estaría determinado por la calidad de sueño que yo tenga, porque hay más preguntas al respecto. Nos dice Chio Rivera,
Y en cuanto al fenómeno contrario, el exceso de sueño sería un trastorno primario o un síntoma de alguna patología física o psicológica. Y si el tratamiento sería igualmente cognitivo-conductual. Alejandra de nuevo nos pone, porque en ocasiones uno siente que está despierto, idealizando cosas, y al abrir los ojos no recuerdas nada. Ok, bueno, respecto al primer comentario, hay 3 factores fundamentales para hablar de una buena calidad de sueño. Uno es el tiempo, sí es importante el tiempo. La mayoría de los adultos vamos a dormir entre 7 y 9 horas, por eso se comenta tanto esto de las 8 horas de sueño. Sin embargo, la necesidad de horas de sueño varía mucho de persona en persona. Y entonces, si nosotros le preguntamos a 10,000 personas cuántas horas requieren dormir para sentirse descansadas al día siguiente, lo que vamos a obtener es una curva normal. Es decir, vamos a tener 2 extremos, en donde hay personas en el primer extremo donde con dormir 4 o 5 horas están perfectamente funcionales al siguiente día. La gran mayoría va a caer en medio, ¿no? Tal cual una curva normal. Y de ahí otro pequeño extremo en donde hay pacientes que requerimos 9 o 9 horas y media para sentirnos perfectamente funcionales a la mañana siguiente. Ese es el dato importante. Si una vez que dormimos las horas que nuestro cuerpo requiere, me siento perfectamente funcional. Si yo duermo 5 horas pero a la mañana siguiente estoy muy deteriorada, tengo insomnio. Si yo duermo 9 horas y a la mañana siguiente estoy muy deteriorada, tengo un trastorno que se llama somnolencia excesiva diurna, ¿de acuerdo? El segundo factor, después del tiempo, es la arquitectura de sueño. Si yo duermo 6 horas, pero mi arquitectura de sueño es perfecta, duermo 60% en sueño ligero, 20% en sueño MOR y 20% en sueño de ondas lentas, me voy a despertar funcional. Pero si duermo esas mismas 6 horas y el 90% lo duermo en sueño ligero, 10% en sueño MOR y 10%, no, ya se me acabaron los porcentajes, 5% en sueño MOR y 5% en sueño de ondas lentas, entonces voy a despertarme muy cansada, aunque haya dormido esas mismas 6 horas. Y finalmente, el tercer punto importante es el horario. Eso no tenemos que dejarlo de lado. No es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Nosotros somos una especie diurna. Estamos hechos, nuestro cerebro está diseñado para estar alertas cuando hay luz y para estar dormidos cuando está la oscuridad. Entonces también es importante dormir en la noche. Y respecto al comentario de la somnolencia, nos decían que el trastorno contrario. Ese es un trastorno, la somnolencia excesiva diurna, pues hay que identificar por qué se está generando, porque hay una gran cantidad de trastornos que pueden generar somnolencia excesiva diurna. Ya les decía yo, aquel paciente que ronca, que deja de respirar, que tiene desaturaciones de oxígeno, que duerme mucho tiempo en sueño ligero, que despierta muchas veces a orinar, que despierta con dolor de cabeza, va a tener somnolencia diurna como parte de su cuadro de apnea obstructiva de sueño. Y entonces, aunque duerma muchas horas, se va a despertar muy cansado. Pero también existe un grupo de trastornos que son las hipersomnias de origen central, en donde encontramos a pacientes con narcolepsia, con síndrome de Klein-Levin, por ejemplo, donde a pesar de dormir más o menos normal en la noche, pues durante el día tienen otro tipo de somnolencia. Por ejemplo, los pacientes con narcolepsia tienen algo que se llama ataques de sueño. Entonces pueden estar muy funcionales y muy bien y de repente venía un ataque de sueño y que no pueden controlar y se quedan dormidos. Se quedan dormidos aunque estén en clase, aunque estén manejando, aunque estén en una junta de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una muy buena evaluación de esa somnolencia para ver de qué se puede tratar, cuál puede ser el origen. Eso es lo fundamental. Y en cuanto al tratamiento, no, el tratamiento no es igual. Para el insomnio es el tratamiento cognitivo-conductual, pero, por ejemplo, un paciente con apnea de sueño que tiene somnolencia durante el día por el ronquido, tenemos que lograr que el paciente respire bien y ahí tenemos muchas estrategias que nos ayudan a ello, ¿no? Desde un equipo CPAP, a lo mejor alguno de ustedes ha oído hablar de él, un equipo de presión aérea positiva continua, que es una mascarilla que se coloca el paciente y que le ayuda a respirar porque mantiene abierta su vía respiratoria y evita obstrucciones que generan las apneas y las hipopneas de sueño y los ronquidos. Si por el contrario es una hipersomnia de origen central, como en el caso de los pacientes con narcolepsia, tenemos que darle tratamiento farmacológico. Entonces el tratamiento es mucho. Hay más de 80 trastornos de sueño y lo importante es hacer un buen diagnóstico para poderle dar un buen tratamiento, ¿de acuerdo?
Bien. Doctora, Cari Delgado nos pregunta si hay una cantidad adecuada para los niños y cuánto tienen que dormir los niños. Y Claudia también nos pregunta que cómo puede regresar su reloj biológico para poder dormir más temprano. Ok, respecto a los niños, las horas la necesidad de horas de sueño en los niños es muy diferente a la de los adultos. Esto es bien importante. Y bueno, rápidamente les comento, los niños en México están durmiendo entre 2 y 3 horas menos de lo que tienen que dormir. Y son de los niños que duermen menos a nivel mundial. Esto lo sabemos por un estudio que realizamos también. Entonces, es muy importante voltear a ver cuánto están durmiendo los niños. Un niño, por ejemplo, un adolescente de entre 13 y 16, 17 años debería estar durmiendo alrededor de 11 horas al día. Imagínense ustedes, ¿no? Y de ahí, pues, un poquito menos los niños, un poquito más los niños más chiquitos, ¿no? Pues, los niños, por ejemplo, de entre 6 y 8 años deberán estar durmiendo cerca de 12 horas por noche. Entonces, sí cambia mucho la necesidad de horas de sueño con la edad y es importante ver que no estén restringidos de sueño. Ok, si no hay más preguntas, bueno, veo que hay una pregunta extra de Alejandra. La de cómo regresar al reloj biológico para poder dormir más temprano, y Alejandra pone también si el cerebro descansa más en las noches o en el día, tomando en cuenta que el sueño era más potente en el día. Me imagino que su sueño, se refiere a su sueño. Ok, muy bien. Respecto al reloj biológico, sí podemos regresar el reloj biológico y reajustarlo. Existen diferentes estrategias que podemos utilizar, que son las mismas que utilizamos en los pacientes con trastornos del ritmo circadiano, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se duermen muy tarde y se levantan muy tarde, o viceversa, pacientes que se duermen muy temprano, ¿no? Y se levantan muy temprano en la madrugada y ya no pueden volver a dormir. Tenemos que hacer un tratamiento con 3 puntos importantes. El primero es una cronoterapia, que simplemente se refiere a ir recorriendo el horario poco a poco, ¿no? Le voy pidiendo al paciente que cada vez se despierte un poco más temprano para que su necesidad de hora de sueño la noche siguiente llegue antes, y de manera un poco amigable vamos recorriendo el horario. Esta es la cronoterapia. Nos ayudamos también en algunos casos de melatonina, que es esta neurohormona que se libera cuando está oscureciendo y que nos induce sueño, y que, bueno, sabemos que en tiempos modernos, con tanta luz en el ambiente, con el uso de equipos electrónicos, a veces no se libera a la hora en la que se tiene que liberar, y entonces tenemos que ayudarnos con el uso de melatonina exógena. Si queremos jalar el horario, como en el caso que nos comenta Claudia, de que se quiere dormir más temprano, entonces tenemos que tomarnos la melatonina entre las 6, 7, 8 de la noche para jalar el horario. Y esto es importante que no lo hagan ustedes solos, porque aunque la melatonina es un medicamento muy amigable y con un nivel de toxicidad bajísimo, podemos tomarnos una caja y no pasa nada, sí podemos modificar nuestros ritmos biológicos. Entonces, si me empiezo a tomar yo la melatonina solito porque pues oí que era bien buena, pues puedo empezar a modificar mis horarios y de repente ya no dormir en la noche, que me dé sueño en el día, y empezar a hacer ahí a un desajuste importante. Entonces, no les recomiendo que lo hagan solos, pero es como nosotros lo hacemos. Utilizamos melatonina. Y finalmente utilizamos la luz. Como sabemos que la luz estimula a nuestro cerebro y nos mantiene alerta, entonces la utilizamos para este tratamiento. En pacientes, por ejemplo, que se duermen muy temprano, digamos 6, 7 de la tarde, noche, y se despiertan a las 2 de la mañana y ya no pueden dormir, pues les ponemos luz por la tarde para que su cerebro se active y puedan recorrer su horario. Y en el caso, por ejemplo, de Claudia, que lo que quiere es despertarse más temprano y dormirse más temprano, pues lo que hacemos es utilizar estimulación luminosa a la hora de despertar. Entonces yo le pondría luz cada vez que la despierte un poco más temprano, tiene que estimularse con luz. Es una luz muy particular. Nosotros utilizamos unos como tipo lentes que tienen 3000 luxes de luz azul, porque esa es la frecuencia de onda que activa mi cerebro. Si no es luz azul, necesitamos 10,000 luxes y utilizarlos por media hora. Y de la misma manera tenemos que dejar de estimularnos con luz por la tarde-noche para que mi cerebro pueda ajustarse y dormirse temprano. Si tú, Claudia, ves televisión antes de dormirte, pues entonces estás estimulando a tu cerebro con luz,
tu cerebro no puede liberar melatonina y te va a costar trabajo dormirte temprano, ¿de acuerdo? Entonces, es una combinación de terapias, pero básicamente eso es lo que hacemos. Entonces, en este sentido, determinamos que el estar con el celular antes de dormir definitivamente no ayuda. Así es, doctora. Definitivamente tenemos que dejarlo, sobre todo si sufrimos de insomnio. Y en cuanto al sueño de día y de noche, ya les decía yo, y ya justo estábamos en este punto en la presentación, que tenemos un reloj biológico que identifica la luz y que este reloj biológico sincroniza todos mis ritmos biológicos, incluyendo el sueño y la vigilia, pero no es el único. También sincroniza mi alimentación, mi ingesta de alimento, mi absorción de nutrientes, el desecho, sincroniza, por ejemplo, mi temperatura, la liberación de hormonas. Entonces, si yo modifico alguno de estos ritmos biológicos, va a tener repercusiones en el resto de los ritmos biológicos. Entonces, si estás acostumbrada a dormir de día, pues tenemos, bueno, claro, si no trabajas de noche, porque claro, aquellos que trabajan de noche, pues también tenemos intervenciones conductuales muy puntuales para mejorar lo más que se pueda la calidad de su sueño, pero digamos que si no trabajas de noche, lo ideal es que duermas de noche, porque el sueño diurno, ya lo decíamos, no es igual de reparador, pero además empiezas a modificar la liberación de hormonas, empiezas a modificar tu temperatura, tu ingesta de alimento y todo esto finalmente va a tener repercusiones a mediano o a largo plazo. Tan graves como hay estudios, muchos estudios que han demostrado que aquellos que tienen turnos rotatorios o que trabajan de noche, por ejemplo, mujeres sobrecargos o enfermeras, tienen un mayor riesgo a cáncer de mama y en hombres un mayor riesgo a cáncer de próstata. Esto se debe a que la melatonina tiene un efecto anticancerígeno muy potente y en estos pacientes, al estar trabajando de noche y durmiendo de día, la melatonina no se libera con la misma cantidad ni en el momento adecuado. Y entonces, bueno, así de grave puede ser. Pregunta, Cari Delgado, si las personas que acostumbran a dormir con una lámpara de noche son más propensas a desarrollar un trastorno de sueño o si les afecta o no. Es importante que tratemos de dormir a oscuras. Eso es lo ideal, dormir a oscuras. Si tenemos un pequeñito, por ejemplo, que le tiene miedo a la oscuridad, tenemos técnicas conductuales para que deje de hacerlo y podemos ir reduciendo la intensidad de la luz poco a poco. Si van a requerir forzosamente algún tipo de luz, que no sea una luz de la gama de la luz azul, ni de la luz brillante, de la luz blanca. Tendría que ser más una luz roja, por ejemplo, una luz ámbar, ¿no? Que estimula menos nuestro cerebro que una luz azul. Ok, creo que son todas por el momento, ¿verdad? Sí, claro que sí, por el momento son todas. Muy bien, entonces vamos a continuar. Me voy a adelantar un poquito, haré algunas pausas en lo que considere importante. Fármacos inductores de sueño, benzodiazepinas, clonazepam, diazepam. Estos fármacos van a lograr que me duerma al principio muy rápido, pero me voy a habituar a ellos, voy a desarrollar tolerancia, de tal manera que poco a poco van a dejar de tener efecto. Y entonces lo que hacemos es ir aumentando la dosis para tener el mismo efecto que al principio y al final terminamos con un problema de abuso de las benzodiazepinas. Entonces, estos medicamentos están diseñados para tomarlos por un tiempo determinado, no más de 6 semanas, y hay que respetar eso. La melatonina, ¿no? Ya mencioné mucho de ella, esta neurohormona que se libera cuando empieza a oscurecer. Aquellas personas que ven televisión antes de dormir inhiben la liberación de melatonina hasta en el 80%. Y acuérdense que no solamente sirve para dormir, también es anticancerígena, refuerza el sistema inmunológico. Creo que hay otra pregunta. Sí, es propiamente mía, doctora. Me surge una duda ahora que habla de los medicamentos para dormir. ¿Sí pueden generar una adicción? Porque pues menciona que finalmente los medicamentos van a disminuir su efecto. ¿La adicción es biológica o psicológica? Claro, es ambas. Sí genera definitivamente una tolerancia biológica, tiene menos efecto porque al ir aumentando la dosis vamos a obtener nuevamente el efecto deseado, pero esto va a durar por algunos días y nuevamente caeremos en lo mismo. Entonces está perfectamente descrita una tolerancia biológica, vamos a generar dependencia y como bien dice una adicción, pero también hay una carga psicológica bien fuerte con el consumo de medicamentos. A veces estamos quitándole al paciente la benzodiazepina, ¿no? Ya saben, vamos haciendo un destete o una disminución paulatina muy lenta para que no haya un rebote. Y esto es parte de la adicción, un síndrome de abstinencia, ¿no? Todas aquellas sustancias que generan adicción
Cuando las retiramos nos van a generar un síndrome de abstinencia, que quiere decir que se van a exacerbar los síntomas para los cuales el fármaco hacía efecto. En este caso, pues la ansiedad, el insomnio. Entonces, vamos quitando poco a poco el medicamento. Si lo están tomando, no lo dejen de tomar de golpe, eso también tiene efectos muy negativos. Hay que irlo quitando poco a poquito. Pero llegamos a veces a niveles en donde el paciente está tomando muy poco y que verdaderamente ya físicamente sabemos que ya no está teniendo ningún efecto, y aún así cuando se los retiramos por completo viene una recaída. Para estos pacientes a veces nos ayudamos de otro tipo de fármacos que también inducen sueño, pero que tienen menos impacto en la tolerancia, y que podemos retirarlos con mucha mayor facilidad una vez que hayamos logrado retirar las benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, algunos inductores no benzodiazepínicos como los fármacos Z, o inclusive algunos fitofármacos que estamos utilizando actualmente para ayudar al destete del paciente y la retirada de las benzodiazepinas. Tenemos otro comentario, pregunta de Stephanie, de Eli Stephanie Martínez. Si es verdad o qué tanto es verdad que cada vez que uno se desvela, acorta sus años de vida. Pues yo creo que los acortamos con muchas cosas, pero bueno, ya nos dirá usted. Sí, definitivamente. Hay estudios que han demostrado que si nosotros dormimos menos de 6 horas y media o 6 horas y media o menos, vamos a tener una menor esperanza de vida. Disminuye entonces aumenta la mortalidad y la morbilidad. Eso quiere decir, nos morimos más y nos enfermamos más. Pero estamos hablando de, pues, dormir 6 horas y media durante periodos prolongados, ¿no? Si un día te desvelas, luego no pasa nada, no es como que hoy me desvelé y entonces ya, se reduce un año de vida o tal, no. Pero sí está demostrado que la restricción de sueño aumenta la mortalidad. Esto claramente está demostrado. Estamos hablando, por supuesto, de periodos prolongados. Claro. Tenemos más comentarios. Alejandra nos dice que qué sucede con los medicamentos que son recetados de por vida. ¿Se afectan? ¿En qué aspecto del sueño afectan? Como la paroxetina, el valproato de magnesio o la levetiracetam. Bueno, Alejandra, pues supongo que bueno, la persona que toma estos medicamentos tiene epilepsia. El levetiracetam y el valproato de magnesio son dos antiepilépticos. La paroxetina es un antidepresivo. Todos estos medicamentos tienen efectos en el sistema nervioso central, por supuesto que los tienen. Y los pacientes, por ejemplo, con epilepsia, el consumo de los fármacos antiepilépticos van a tener un efecto en el sueño, ¿no? Normalmente podemos contribuir a que el sueño sea más ligero, se despierten más veces en la noche. Sin embargo, bueno, pues en estos casos un poquito más complejos de los que hemos estado hablando, pues por supuesto tenemos que ver costo-beneficio. Y en el caso de los pacientes con epilepsia, pues si no toman el antiepiléptico para evitar que tenga un impacto negativo en el sueño, pues pueden tener crisis recurrentes, y esto tiene un impacto mucho mayor en la calidad de su vida que el mismo insomnio. Entonces, en estos casos, bueno, lo que hacemos es apoyar al neurólogo con una terapia conductual para insomnio para que el efecto de estos fármacos sea menor. Pero por supuesto que influyen, pero hay que tomarlos, ¿no? En el caso de los pacientes con epilepsia, pues tienen que tomar estos medicamentos. Y la paroxetina también tiene un efecto importante en el sueño. La paroxetina funciona a nivel serotoninérgico, y este es un mecanismo por el cual el sueño también está interviniendo. Entonces, normalmente lo que hace la paroxetina es disminuir el sueño MOR. Sin embargo, bueno, pues lo mismo en el caso de la paroxetina, no necesariamente tiene que ser un fármaco de por vida, a diferencia del valproato de magnesio y el levetiracetam. Pues la paroxetina podrías ver con tu psiquiatra o neurólogo cuál es el plan, ¿no? Normalmente la paroxetina se puede dejar por varios meses y posteriormente retirarla, pero bueno, por supuesto que esto dependerá del plan de trabajo y del objetivo por el cual te la dieron cada médico, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que van a afectar, pero pues costo-beneficio, hay que buscar los medicamentos que menos afecten, pero aún así pues hay que tomar medicamentos cuando así sea indicado. Muy bien, doctora, tenemos otra pregunta y si le parece, terminamos la exposición y abrimos un espacio para preguntas.
Nos Claro que dice sí. Chio que con cuánto tiempo de antelación tenemos que dejar de tener la estimulación de la luz de los dispositivos electrónicos para que no altere la liberación de melatonina. Muy buena pregunta, Chio. Se ha visto que del inicio de liberación de la melatonina a llegar a su punto máximo pasa cerca de hora y media. Es por eso que la indicación que nosotros damos es 1 hora y media antes de la hora que planees acostarte, tienes que dejar de utilizar equipos electrónicos. Esto incluye computadora, televisión, juegos de video, pero también el celular, ¿no? Porque además ya no hablamos por teléfono con el celular, ya no es como que lo tengamos pegado a la oreja, ahora lo tenemos pegado a los ojos, ¿no? Entonces también eso. Si vamos a utilizar algún equipo electrónico, porque es fundamental e indispensable, la gran mayoría ya tienen filtros de luz azul, entonces hay que activar el filtro de luz azul para que me estimule lo menos posible. Gracias, hasta aquí ya no hay más preguntas. Ok, seguimos, ¿tenemos suficiente tiempo para seguir? Son las 5:20. Pues seguimos un rato más y a ustedes me dirán cuando tengamos que hacer una pausa. Muy bien, vamos a empezar con las técnicas conductuales. Me voy a ir un poquito rápido, pero bueno, todas son igual de importantes. Hay que mantener horarios fijos, tanto para levantarse como para acostarse la mayor parte de los días, de preferencia de lunes a domingo, sobre todo si tenemos insomnio. Recuerden que hay que mantener nuestros ritmos biológicos constantes para evitar un desajuste en ellos. Exponernos a la luz solar al despertar es fundamental porque justo le va a decir a mi cerebro que ya es de día, me va a llenar de energía y va a sincronizar mi sueño de la noche siguiente. ¿Por qué? Porque va a inhibir la liberación de melatonina y vamos a mantenernos alerta. Podemos aumentar nuestra temperatura de manera no activa cerca de la hora de dormir. Eso también induce sueño y además aumenta el sueño de ondas lentas, que como ya saben ustedes, pues es el sueño en el que descansamos. ¿Cómo? De manera no activa, bueno, pues un baño caliente, meter los pies en agua caliente, una bebida caliente sin cafeína, cojincitos de semillas que calentamos en el microondas y que nos ponemos a colocar. Cuando hablo de aumentar mi temperatura de manera no activa, me refiero, por supuesto, a que no podemos hacer ejercicio. Y ese es el siguiente punto. El ejercicio es muy importante realizarlo siempre por la mañana o mientras haya luz de día. Cuando ya veamos por ahí de las 5 o 6 que empieza a oscurecer, ya no podemos hacer ejercicio, porque el ejercicio también es un activador del sistema nervioso central que va a interferir en mi sueño. Si tenemos insomnio, hay que evitar la siesta, ¿de acuerdo? Y por supuesto, tenemos que reducir el consumo de activadores del sistema nervioso central, cafeína, nicotina y cualquier otro tipo de activador que estemos acostumbrados a ingerir. Hay que evitar tomar bebidas alcohólicas cerca de la hora de dormir porque eso también va a afectar mi sueño. Y tenemos que tener una cena ligera, una cena de fácil digestión y al menos hora y media o 2 horas antes de la hora que me vaya a dormir. Es un error comer e inmediatamente irnos a la cama. Hay que evitar el líquido cerca de la hora de dormir. Se recomienda que en la última hora nada más tomemos máximo 4 onzas de agua, entonces evitemos líquidos en exceso. Pasemos a orinar antes de dormir para que la necesidad de orinar no nos despierte y hay que procurar tener una cama agradable, cómoda, limpia, a una temperatura entre 19 y 22 grados, porque una temperatura muy alta en el ambiente puede generarnos insomnio. Si la temperatura es baja, esta que les comento, pues una pijama caliente o una frazada caliente es mejor a tener la temperatura alta en la habitación. Se sugiere no dormir con mascotas porque estas tienen ritmos biológicos diferentes a los nuestros. Tan solo los gatos, por ejemplo, pues son nocturnos. Entonces hay que evitar dormir con nuestras mascotas. Y evitar dormir en habitaciones iluminadas y con mucho ruido. Si hay mucho ruido en el ambiente, sobre todo para niños y bebés, se recomienda utilizar el ruido blanco, que es un ruido que es constante, que no cambia y que va a ayudar a que otros ruidos del exterior no nos despierten. Es, por ejemplo, el ruido que hace el ventilador durante toda la noche o algún ruido que esté constante a lo largo de la noche. Para aquellos que tienen insomnio, es importante tener una libretita cerca de la cama en la mesita de noche. Y si tienen alguna inquietud, algún pensamiento, algún pendiente que se les olvidó, en lugar de estar pensando y pensando en esto, hay que anotarlo en una libretita
con la idea de dejarlo a un lado y que no afecte nuestro sueño. Como ya les decía, hay que evitar la estimulación luminosa hora y media antes de irnos a dormir. Y también tenemos que evitar estar viendo el reloj. Ver el reloj cuando no podemos dormir genera mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces hay que ponerlo lejos de nuestra vista y no estar constantemente viendo el reloj cuando no podemos dormir. Una técnica muy puntual para mejorar el insomnio es la que conocemos como control de estímulos, que su objetivo es asociar la cama con dormir. Una de las causas del insomnio es que nuestro cuerpo no ha asociado, nuestro cerebro no está condicionado a que la cama es para dormir. ¿Por qué? Porque realizamos un montón de actividades en la cama. Leemos, hacemos tarea, estudiamos, platicamos, tejemos, no sé, lo que sea. Y lo que esta técnica busca es que se genere un condicionamiento, es decir, que mi cerebro aprenda a que la cama es para dormir. Recuerden que este es un condicionamiento de respuestas autónomas, no es un condicionamiento consciente, por decirlo de algún modo. No es que yo diga, la cama es para dormir. Lo que estoy tratando de hacer acá es condicionar a que mi cerebro, cuando yo me meta a la cama, comience a trabajar para que yo me duerma. Pero esto no lo voy a lograr si hago un montón de cosas en la cama, ¿de acuerdo? Estas son las reglas muy puntuales del control de estímulos. Solo acostarnos cuando tengamos sueño. Si ustedes ya se quieren ir a acostar, pero están muy alertas, probablemente van a estar mucho tiempo despiertos. Entonces, solo acostarse cuando tengan sueño. Utilizar la cama exclusivamente para dormir y para tener conducta sexual. No la utilicen para ninguna otra cosa. Vamos a utilizar la regla de los 20 minutos, que se refiere a que ustedes se van a acostar cuando tengan sueño y van a intentar dormir por aproximadamente 20 minutos. Estos 20 minutos son subjetivos, porque recuerden que no tienen reloj, entonces calculen dormir por cerca de 20 minutos. Si logran quedarse dormidos, se mantienen en la cama acostados. Pero si no logran dormirse, se tienen que levantar de la cama, salir de la habitación y en otra habitación hacer algo aburrido, monótono, que no les active. Y regresar a la cama hasta que estén físicamente aptos para volver a dormir. Esta técnica es de las más utilizadas y con los mejores resultados, porque si nosotros nos quedamos en la cama tratando de dormir, forzándonos a dormir y no lo logramos, vamos a generar mucha ansiedad, vamos a desarrollar un estado de estrés, ¿no? De irritabilidad. Cuando los mamíferos nos estresamos, liberamos cortisol, que es una de las hormonas que utiliza mi cerebro para despertarme. Entonces, cuando estoy estresado, lo que menos va a suceder es que yo me duerma. Por eso tenemos que evitar este estado de ansiedad y de estrés cerca de la hora de dormir. Y una manera de evitarlo es justamente esto, ¿no? Evitar estar despiertos en la cama. Este es un punto bien importante porque muchos pacientes con insomnio se acuestan muy temprano o permanecen muchas horas acostados en la cama para tratar de darle oportunidad a su cerebro de dormir. Y esto, lejos de ser una buena práctica, es una conducta que afecta el sueño. Muchas veces los pacientes, cuando hacemos la historia clínica, les preguntamos, ¿a qué hora te acuestas? Y nos dicen, a las 9 de la noche. ¿Y a qué hora te levantas? No, pues a las 8 de la mañana. Y de ese tiempo, ¿cuánto tiempo duermes? 3 horas, ¿no? Entonces es como discognitivo, están más tiempo despiertos en la cama, dando vueltas, estresándose, frustrándose, asociando la cama con un estado de ansiedad que dormidos. Entonces, esta regla es fundamental y por eso me detuve un poquito más en esta. Ahora, si ustedes ya se levantaron, ya se pusieron a hacer algo aburrido, regresan a intentar dormir y sienten que nuevamente pasan cerca de 20 minutos, se tienen que volver a levantar de la cama y volver a hacer el paso anterior. Ponerse a hacer algo aburrido hasta que se vuelvan a sentir aptos de volver a dormir. Muchas veces el paciente se queda con la sensación de estar durmiendo menos tiempo con esta técnica, pero en realidad no es así. Lo único que estamos reduciendo es el tiempo que permanecen despiertos en la cama. Pero si están dormidos, los dejamos sin problema. Para esta técnica también es fundamental levantarnos siempre a la misma hora. No importa si la noche de anoche fue la peor y dormí 2 horas, no importa, a la misma hora con despertador me tengo que levantar y hay que evitar la siesta. Ok. Otra técnica que utilizamos es la restricción de tiempo en cama, que va muy de la mano con lo anterior, pero en este caso yo le digo al paciente exactamente a qué hora se tiene que acostar y a qué hora se tiene que levantar.
La hora de acostarse, pues puede variar de acuerdo a cómo se siente. Ya les decía yo, si están muy alertas, en lugar de irse a acostar, pues más vale hacer alguna técnica de relajación que les puede tomar 5 minutos y después ya irse a acostar. Con esta segunda técnica yo les digo al paciente, de acuerdo a su historia clínica y a su diario de sueño, ahorita van a ver qué es el diario de sueño, a qué hora se levanta y a qué hora se acuesta de manera muy puntual. Doctora, ¿hay alguna pregunta? Veo su mano levantada. Gracias. Yo quería hacer una pregunta a título personal. Cuando mencionaba evitar las bebidas con cafeína, yo sé que algunos tés o la mayoría contienen cafeína. En este sentido, ¿cuáles sí o cuáles no sería recomendable? Y aunado a esta pregunta, tengo otra pregunta. ¿Algún ejemplo del ruido blanco podrían ser estos sonidos de la naturaleza? Ok. Para la primera pregunta, es bien importante este punto porque de repente pensamos que solo el café tiene cafeína, ¿no? Y entonces muchas veces inclusive el paciente me dice, no, yo ya dejé el café porque no me deja dormir, ya tomo té verde, ¿no? Sin saber que el té verde tiene también una metilxantina que también es un activador bien potente. El café, el chocolate, el té verde, el té negro, el té rojo y el té blanco tienen activadores del sistema nervioso central. ¿Cuáles no tienen? Los que son infusiones. Por ejemplo, una infusión de lavanda, una infusión de manzanilla, de toronjil, ¿no? De azares. Esta es la que podemos utilizar y que no va a afectar nuestro sueño. Y aquí también hay que poner mucha atención en las bebidas preparadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita están muy de moda estos lugares que venden tés y entonces venden tés muy exóticos y de repente pues no sabemos ni qué estamos tomando, ¿no? Y creemos que estamos tomando a lo mejor una bebida de durazno, cuando en realidad es una bebida con base de té negro y saborizante de durazno. Pero el té negro ahí está, y el té negro pues también tiene cafeína. Entonces, todos los que sean tés, tal cual como su nombre lo indica, tienen cafeína. Los que no tienen cafeína son las infusiones, florales y frutales, pero las infusiones, ¿de acuerdo? Y respecto a la segunda pregunta, que era, ¿cuál era? Sobre el ruido blanco. Si un Sí. ejemplo podrían ser estos sonidos de la naturaleza. No, el ruido blanco es un sonido que no cambia ni de frecuencia ni de volumen a lo largo de todo el tiempo. Los sonidos de la naturaleza que muchas veces se distribuyen para relajarnos, los podemos utilizar antes de irnos a acostar, pero no en la noche. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos dormidos en sueño ligero, por ejemplo, si oímos cambios en un sonido, nuestro cerebro va a responder. Entonces, los sonidos de la naturaleza, pues es un sonido que cambia. El ruido blanco es, por ejemplo, esto. ¿No? O sea, ya les decía yo, el sonido del ventilador, por ejemplo, ¿no? Que es un sonido que no cambia, toda la noche suena igual. De hecho, si ustedes buscan en Spotify ruido blanco, va a haber algunos ejemplos y va a haber grabaciones prolongadas de ruido blanco. Entonces, el punto importante del ruido blanco es que no cambie. ¿Para qué? Para que mi cerebro se habitúe al ruido blanco, deje de responder a él, porque ya se habituó, y cuando llega un ruido al exterior, compite con el ruido blanco y en muchas ocasiones logra que no nos activemos. ¿De acuerdo? Gracias. Leonardo Cruz nos escribe si se recomiendan las siestas cortas, aproximadamente de 30 minutos en la tarde, si son malas o no. Ok. La siesta per se no es mala. De hecho, hay una gran cantidad de estudios que demuestran que una siesta corta en un horario adecuado tiene efectos muy positivos, por ejemplo, en la presión arterial sistémica, reduce el riesgo de infartos, reduce la presión. También está relacionada con un aumento en la productividad, un aumento en la creatividad y muchas otras cosas más, ¿no? El tiempo de reacción, la NASA ha hecho un montón de estudios, el tiempo de reacción mejora. Sin embargo, si nosotros tenemos insomnio, entonces es cuando tomar una siesta se convierte en una mala idea. ¿Por qué? Hay dos factores que me llevan a dormir de manera muy puntual. Un factor circadiano, que es un poco de lo que ya hemos hablado del reloj biológico, que simplemente es que una vez al día me va a dar sueño por la noche, ¿no? Y un factor homeostático, que se refiere a mayor horas de vigilia yo lleve, mi necesidad de sueño va a ser mayor. Entonces, si yo me desperté a las 7 de la mañana, probablemente a las 10 de la mañana no tenga sueño. Pero conforme aumente el número de horas de vigilia, mi necesidad de dormir va a ir aumentando y por ahí de las 10 de la noche ya voy a tener sueño.
Si yo me tomo una siesta a mitad de la tarde, entonces este factor homeostático se va a alterar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como un corte, ¿no? Corte queda y entonces partimos otra vez de ahí. Si tomo una siesta a las 5 de la tarde, pues a las 7 en realidad voy a llevar 2 horas de vigilia nada más. Y entonces por eso la importancia de que los pacientes con insomnio, no todos, los pacientes con insomnio eviten la siesta. Y si no tenemos insomnio y queremos tomar siesta, lo más importante es que dure entre 20 y 30 minutos y que no sea cerca de la hora de dormir, cerca de la noche. Si nuestra siesta dura más, lo que va a suceder es que nuestro cerebro va a entrar a sueño profundo, a sueño de ondas lentas, y cuando me despierte de la siesta voy a tener algo que se llama una inercia al sueño. Entonces me voy a sentir desorientado, me voy a sentir todo mareado, no voy a poder, por ejemplo, hacer cosas que requieren mucha atención como manejar, ¿no? Por eso tiene que ser cortita. Ok, bueno, Por el entonces, momento son todas. Gracias. muchas gracias, doctora. Seguimos con la restricción de tiempo en cama. Y bueno, básicamente para no hacerlos muchas bolas, esto es a lo que quiero llegar. Lo que hacemos nosotros con los pacientes es algo un poquito más estructurado, pero lo que podemos hacer de manera general es, a ver, si ustedes duermen 4 horas, van a estructurar un horario en el que pasen en cama solamente 4 horas y media. Cuando esas 4 horas y media ya las duerman, entonces pueden agregar media hora más y entonces pasar en cama 5 horas. ¿Y en qué horario van a decidir acostarse y levantarse? Por ejemplo, si ustedes se acuestan a las 10 de la noche, pero están 2 horas despiertos, porque se logran quedar dormidos hasta las 12 de la noche, y de ahí ya se levantan hasta las 5 de la mañana, pues en realidad el horario que les vamos a ajustar va a ser de 12 de la noche a 5 de la mañana. Conforme ustedes empiecen a dormir en ese horario ya sin pasar mucho tiempo despiertos, lo que hacemos es ir aumentando la ventana en donde les damos oportunidad de dormir. De tal manera que después de 2 o 3 semanas ya tienen la alternativa de estar más tiempo en cama y ya están durmiendo el tiempo que permanecen en la cama. Otra técnica que utilizamos, esta yo la utilizo solamente en pacientes que no responden a las técnicas anteriores y que tienen mucha ansiedad porque no pueden dormir, que durante el día todo el tiempo están pensando en que no pueden dormir, que se acerca la hora de dormir y cada vez están más ansiosos. Entonces utilizamos esta técnica que es una técnica que se llama intención paradójica, que básicamente consiste en que le voy a pedir al paciente que por algunas noches, no muchas, 2 o 3 noches, se acueste, apague luces, esté listo para dormir y la indicación va a ser, trata de mantenerte despierto. Y entonces lo que va a suceder es que va a reducirse la ansiedad de no poder dormir, porque ahora no dormir es el objetivo. Entonces, por eso se llama intención paradójica. Lo que hacemos es reducir la ansiedad anticipatoria al sueño, porque reducimos la ansiedad que provoca el miedo o la preocupación por no poder dormir. Y de esta manera, pues, se quita la ansiedad y el paciente puede dormir. Otra técnica que esta sí la utilizo con todos mis pacientes es tener una rutina de sueño. La rutina de sueño va a lograr fortalecer este condicionamiento a dormir. Tenemos que iniciarla siempre a la misma hora y tenemos que hacer las actividades siempre en el mismo orden. Tenemos que inclusive anotarlo en una libreta para que ellos siempre lo realicen en el mismo orden. La rutina de sueño va a durar entre 20 y 25 minutos en adultos. En niños tiene que durar menos, porque lo que estamos intentando acá es que el cerebro asocie diferentes eventos y después dormir. Entonces mi cerebro va a asociar A, B, C, dormir, ¿no? Por eso tienen que ser siempre en el mismo orden y por eso no puede ser muy larga mi rutina de sueño, porque si no el cerebro ya no asocia los eventos. Y lo único que sí les agrego a los pacientes es alguna actividad relajante antes de dormir, que puede incluir esto de las semillas calientes, de estos almohaditas de semillas, o tomar algo poquito caliente, o meter los pies en agua caliente. También puede incluir un masaje con aceite, por ejemplo, de lavanda o de melisa, que se ha demostrado que estas dos sustancias tienen un efecto inductor de sueño. La lavanda tiene un efecto antihistamínico y es por eso que genera somnolencia. También podemos dibujar mandalas, por ejemplo, o simplemente escuchar música relajante cerca de la hora de dormir. Terminamos nuestra rutina de sueño, vamos a orinar y nos metemos a acostar.
esta sería una rutina de sueño. ¿Qué otras cosas incluyo en mi rutina de sueño? Bueno, en realidad todo lo que hacemos todos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, poner en mi rutina de sueño despintarme, lavarme los dientes, ponerme la pijama y después mi actividad relajante, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, doctora? Sí, nos pregunta Claudia, que por qué a veces, aunque estamos haciendo algo que nos gusta, por ejemplo, ver una película, nos quedamos dormidos. Ok, bueno, pues nos vamos a quedar dormidos cuando estamos en una situación monótona, en una situación relajante, y entonces, bueno, puede ser que estamos viendo una película y nos quedemos dormidos, ¿no? Esto, bueno, no afecta realmente el sueño. Yo recomendaría que aunque no tengan insomnio, sí eviten ver televisión en la cama y sí eviten ver televisión antes de dormir. Aunque sientan ahorita que la televisión les induce el sueño. Esto es algo muy frecuente, que hay pacientes que dicen, oye, pero a mí ver televisión me arrulla ahorita, pero no sabemos qué va a pasar en unos años. Entonces es importante tener buenos hábitos desde ahorita para evitar tener algún problema más adelante. Bien, pasemos al diario de sueño. El diario de sueño yo se los pido a los pacientes desde la primera consulta, lo van a empezar a llenar. Y es una bitácora muy simple en donde el paciente va a anotar todos los días su manera de dormir. Entonces me va a anotar a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cuántas veces despertó en la noche, cuánto tardó en dormir, cuántas horas durmió. Este diario de sueño me va a ayudar a establecer una situación basal, ¿no? Voy a ver qué tan mal está durmiendo mi paciente. Vamos a poder ver si hay cambios entre los días entre semana y los días de fines de semana. Vamos a ir viendo el progreso a lo largo de la terapia de mi paciente, el cumplimiento de las técnicas, por supuesto. Pero algo bien curioso es que hay estudios que han demostrado que simplemente con llenar el diario de sueño el paciente empieza a dormir mejor o al menos a percibir que duerme mejor. Entonces, bueno, pues también puede tener un efecto terapéutico. Finalmente, acuérdense que les decía al inicio que parte de la terapia eran utilizar técnicas de relajación. Nosotros utilizamos técnicas de relajación en algunos pacientes, dependiendo de qué tan alertas estén cerca de la hora de dormir y qué tipo de alertamiento o de hiperactividad tienen. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen una hiperactividad somática o una activación somática, que se refiere, por ejemplo, a aquellos pacientes que aumenta su temperatura, empiezan a sudar, su respiración es rápida, aumenta su frecuencia cardíaca, tienen una activación física, por decirlo de algún modo. Bueno, pues hay técnicas muy puntuales que utilizamos para este tipo de pacientes. O, por ejemplo, una activación cognitiva, que más bien se refiere a pacientes que están constantemente pensando en muchas cosas. Entonces, mal se acuestan y están pensando en lo que tienen que hacer, en que mañana tengo que terminar esto, en que no acabe aquello, y se empiezan a estresar por tantos pensamientos que tienen. Para este tipo de activación tenemos otras técnicas de relajación. Y bueno, de manera general les platico que son estas las que utilizamos. Por ejemplo, la más utilizada y conocida es la relajación muscular progresiva, que se refiere a una relajación guiada, donde le pedimos al paciente que vaya relajando y tensionando diferentes grupos musculares. Normalmente cuando vamos a utilizar esta técnica les hacemos una grabación de voz y entonces el paciente puede escucharla en su casa, pero básicamente se refiere a ir tensando y relajando grupos musculares de todo el cuerpo. Y como esta tenemos algunas otras. Cuando la activación es más cognitiva, entonces ahí lo que nos funciona son otras técnicas, por ejemplo, contar, o por ejemplo la refocalización cognitiva, que se refiere a sustituir o reemplazar los pensamientos que tenemos con poniendo nuestra atención en algún estímulo. Por ejemplo, puede ser un estímulo visual, puede ser un estímulo auditivo, o inclusive puede ser algo que estemos oyendo. Entonces, eso también nos ayuda a reemplazar esos pensamientos que nos están activando. O la relajación ocular, que se refiere a, le vamos a indicar al paciente que mueva los ojos en diferentes direcciones, pero en cada dirección permanezca durante 7 segundos. Entonces, arriba y cuenta 7, abajo y cuenta 7, a un lado, etcétera. Todo esto va a ayudar a romper estos procesos
de pensamiento, rumiantes que muchas veces tienen los pacientes en la noche. Y bueno, por último está la parte cognitiva de la terapia, ¿no? Ya recuerdan que la terapia era una terapia cognitiva conductual. La parte conductual pues se refiere a todas estas técnicas conductuales que ya hablamos: higiene de sueño, restricción de tiempo en cama, control de estímulos, el diario de sueño. Y la parte cognitiva se refiere a la psicoeducación, a las técnicas de relajación y a esto que voy a hablar ahora, que es básicamente controlar o trabajar con los pensamientos de nuestro paciente en relación al sueño. Esta parte de la terapia se enfoca en la premisa de que los pensamientos pueden generar emociones, las emociones conductas, y estas conductas reforzar los pensamientos. Por ejemplo, si un paciente constantemente está pensando en que no va a poder dormir, este pensamiento le va a generar angustia, le va a generar ansiedad. Esa es la emoción o el sentimiento del que hablamos. Esta angustia o esta ansiedad puede generarle que tenga algunas conductas de protección. Por ejemplo, que se acueste más temprano, que haga ejercicio en la noche para cansarse y entonces ahora sí voy a poder dormir, ¿no? O voy a tomar café porque voy a tener mucho sueño en el día y entonces se convierte en un círculo vicioso. Y estas conductas de protección que afectan el sueño, pues efectivamente van a culminar en un insomnio que van a reforzar estos pensamientos de, se los dije, no iba a poder dormir. Entonces, en este caso lo que tenemos que trabajar es con los pensamientos de los pacientes. Habitualmente hay un efecto activador, ¿no? Un evento activador, algo, por ejemplo, que me desencadena este pensamiento de no voy a poder dormir, y este está basado en una creencia que va a generar un comportamiento. Desgraciadamente, la creencia no siempre es real. A veces es una creencia falsa y está basada en distorsiones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, siempre que me peleo con mi jefe me da insomnio. Y entonces, si hoy me peleé con mi jefe, bueno, ya estoy segura y nadie me saca de que me da insomnio. Sin embargo, pues no siempre ha ocurrido así. Y esto se debe a que tenemos muchas veces distorsiones cognitivas y hay que identificarlas y trabajar con ellas. Las distorsiones cognitivas se refieren a esto. Muchas veces tenemos algunos filtros mentales. Por ejemplo, yo me acuerdo de las veces que cuando me peleé con mi jefe me dio insomnio, pero no me acuerdo de todas otras veces que también me he peleado y que no me ha dado insomnio. Tendemos siempre a generalizar, ¿no? Siempre, nunca, no voy a dormir nada. Eliminamos pensamientos que no refuerzan nuestra creencia falsa y tenemos algunos otros filtros como nos vamos a los extremos, pensamientos catastróficos, ¿no? Muchas veces los pacientes con insomnio comienzan de no voy a dormir bien y terminan pensando en que se van a quedar sin trabajo y sin dinero para pagar la renta, ¿no? Y en medio va el no voy a poder dormir bien, mañana que tenga mi junta y que tenga que presentar mi proyecto me va a ir muy mal, mi jefe me va a correr, no voy a encontrar trabajo, no voy a tener dinero. Entonces, por supuesto que este pensamiento catastrófico pues a todos nos quitaría el sueño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Bueno, reconocer todos los pensamientos relacionados con el sueño, asociarlos con una emoción que estemos sintiendo y evaluar estos pensamientos. Buscar evidencias tanto en contra como a favor de estas creencias y dependiendo de estas evidencias, validar o invalidar este pensamiento. Esto es algo que sí tenemos que hacer con el paciente cara a cara. Esto es algo muy personalizado. Esto es trabajar con cada uno de los pensamientos del paciente. Pero sí quise mencionarlos porque al final de cuentas es importante que ustedes sepan todo lo que tenemos que hacer con un paciente con insomnio. Y bueno, pues con esto termino la parte de la presentación. Les dejo acá el teléfono. La UAM tiene una clínica de sueño donde podemos atenderlos. En este momento estamos ofreciendo consultas en línea. Desgraciadamente en este momento no estamos haciendo estudios por la cuestión sanitaria, pero en algún momento los retomaremos y si ustedes lo requieren, también podemos canalizarlos a otras clínicas que están ofreciéndonos descuentos a toda la población universitaria. Entonces, si no pueden dormir, si roncan, si se mueven mientras duermen, si tienen crisis convulsivas dormidos, si actúan sus sueños, si se levantan a comer dormidos, cualquier cosa que ustedes sientan que está afectando su sueño, es importante pues realizar una valoración, puede ser en línea y posteriormente iniciar con un tratamiento.
Les agradezco a todos su atención y sus preguntas, y si hay más preguntas, con todo gusto las retomamos en este momento. Pues muchas gracias a la doctora Yoali Arana. Le agradecemos su participación el día de hoy y creo que a todas, todos y todas nos dejó muchas reflexiones, pero también mucho conocimiento en torno al tema. Y pues creo que lo principal es darnos cuenta que nos está afectando a tiempo para poder tener una valoración profesional y resolver de manera oportuna. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo la palabra a Bienestar Comunitario en Salud Mental. Gracias, muchas gracias doctora por su presentación y también a usted maestra Margarita por acompañarnos en esta ponencia. Les recordamos que a las 6 de la tarde tenemos el conversatorio sobre temas sobre el sueño y sobre ansiedad e insomnio y les compartimos brevemente en dónde nos pueden encontrar como bienestar.com-wam en TikTok, bienestar.com-wam en Instagram, Bienestar Comunitario en Facebook y Bienestar Comunitario WAM en YouTube. También tenemos 2 correos por si la audiencia necesita o quiere saber más sobre estos temas, como saludmental@correo.wam.mx y bienestarcomunitario@izt.wam.mx. La idea es que participen y sigamos con este tipo de charlas y temas. Nos vemos en un ratito y muchas gracias por su comprensión.